Bienvenidos todos, buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Listos para empezar, muchachos de la mañana. Último día de la semana. Ya, pero siempre con la misma, pues, ganas, ¿no? De, de aprender, de participar, ¿ya? Hoy vamos a trabajar, chicos, un tema nuevo. Un tema diferente, ¿ya? Este es un tema que recién lo han incluido en el prospecto de admisión de San Marcos. Un tema calientito, ¿ah? Nunca antes se había hecho este tema, ¿ya? Se trata de el tema de conceptos narratológicos, ¿ya? Conceptos narratológicos, o sea, toda la teoría acerca de lo que es una narración, acerca de los tipos de narrador, los tipos de tiempo, de personaje, de espacio, ¿ya? Es un tema que nos va a servir para poder luego analizar dos obras que nos piden en el prospecto de admisión. Nos piden analizar a profundidad El mundo de Sancho y ajeno y La ciudad de los perros. Claro, eso lo vamos a analizar en otra clase, ¿no? Pero hoy tenemos que manejar las herramientas, ¿no? Para poder entrar a esos temas, ¿no? O sea, no te pide que sepas de qué tratas, ¿no? Analizar cómo es la narración de esos libros, ¿ya? Entonces, por eso que tenemos que manejar esta teoría. Ya, muy atentos, chicos, cualquier duda, pregunten, por favor, ya, yo los voy a aclarar inmediatamente, ¿ya? Ya, y obviamente vamos a practicar el tema, ¿no? Ya, vamos primero a la teoría. Vamos a la teoría. Ya, todos alguna vez hemos, pues, leído una narración, un cuento, una novela, ¿no? O una fábula. Esos son narraciones, ¿sí? Son narraciones. Narraciones son relatos en prosa, ¿de acuerdo? Ya, para empezar, a ver, para entrar al tema. ¿Qué tal, Arián? Buenos días. Algo que sí nosotros hemos tratado es, pues, los géneros, ¿sí? ¿Se acuerdan de los géneros? El épico, el lírico, el dramático, ¿no? ¿Dentro de qué género ubicamos a las narraciones? ¿Cuál es el género que utiliza la función de narrar? A ver, díganlo, chicos. ¿En qué género se narra? Épico, bien, correcto, bien, en el épico, ¿no? Aunque también se puede decir narrativo, ¿no? Claro, pero si consideramos criterio de postular a San Marcos, todo lo que narra está en el género épico, ¿no? El llamado género narrativo se incluye en el género épico, ¿correcto? Ya, entonces asociamos la narración con el género épico. Ya, y ahí nos preguntamos, ¿qué cosa es narrar, no? ¿Qué cosa es narrar? A ver, sinónimos de narrar. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días para cada uno de ustedes. Mauricio, Ismael, Aldair, David, Adrián, Luis, Esteban y todos los que están ingresando. Buenos días, chicos. Ya, a ver, leo, solo Arián me responde, relatar. Y lo demás, ¿alguna vez han narrado algo, chicos? ¿No? Lo que pasó en el recreo, lo que pasó en la calle, en la casa, vieron un accidente. ¿Qué es narrar? Ajá, es contar algo, ¿sí? O como dijo Arián, es relatar algo. Es contar lo que pasó, ¿de acuerdo? Así de simple, es contar o relatar lo que pasó, ¿no? Ya son ideas que tenemos como base, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? La narración. ¿Qué es la narración en general? Una narración, chicos, es un proceso mediante el cual se construye un relato, ¿ya? Proceso, o sea, hay pasos, ¿no? Donde se construye un relato a partir de elementos que participan en él. Por ejemplo, en un relato, en una narración, tiene que haber personajes, tiene que haber acciones, tiene que haber un tiempo en que ocurre, un lugar o espacio donde ocurrió, ¿no?
¿ya? Entonces, un proceso en donde yo construyo un relato a partir de personajes, acciones, tiempos y espacios. Entonces, narrar en cierta forma o en forma general es contar o relatar algo en un lugar y en un tiempo definido, ¿no? Aquí no hay complicación, es narrar o contar algo en un lugar y en un tiempo. Ya, ahora sí viene la primera interrogante que hay que aclarar. ¿Es lo mismo narrador que autor? ¿Mm? ¿Es lo mismo narrador que autor? No es lo mismo, chicos, no es lo mismo. ¿Qué es un narrador? ¿Qué es un narrador? ¿Será la persona que escribe el libro? No, el narrador, chicos, es simplemente una voz que nos cuenta la historia. Es una voz dentro de la historia que nos narra lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Pero no es una persona real, es una voz imaginaria, creado por el escritor, por el autor, ¿ya? Entonces, vamos a decir, es la voz y el punto de vista desde donde se cuenta la historia. Puede estar o no involucrado en los eventos que narra. Es un enunciador intratextual, ¿ya? Entonces, el narrador es la voz que cuenta la historia. Ahora, el autor es la persona. Ahí sí es la persona real, persona de carne y hueso, ¿ya? Que organiza el texto, o sea, la obra, él lo escribe, él lo construye, él le da una forma determinada, ¿ya? El autor es extratextual, está fuera del texto, fuera del libro, ¿ya? En cambio, el narrador es intratextual, está dentro del libro, ¿ya? Entonces el autor es la persona. Puede ser Cervantes, Homero, puede ser Vargas Llosa, ¿no? Que está escribiendo el libro. Pero dentro de ese texto va a haber un narrador, una voz, ¿no? Que está contando la historia. Repito, no necesariamente son lo mismo, ¿no? A veces pueden coincidir, ¿no? A veces, ¿no? Pero por lo general es diferente. Ejemplo. Yo puedo escribir un cuento donde narro la historia de una chica que se ha enamorado, pero que le rompen el corazón, le ponen los cuernos, ¿no? En mi cuento, ella misma narra su historia, ¿ya? En el cuento, ella misma narra su historia, que su novio le ha puesto los cuernos, que ella está frustrada. Ya, entonces, ahí fíjate, yo soy el autor, porque yo escribí el cuento, pero el narrador es la chica que está contando su historia. El narrador es mujer y el escritor es varón. No son lo mismo, ¿sí o no? Otro ejemplo, ya con un caso ya conocido, con el cuento El Caballero Carmelo. ¿Quién es el autor del Caballero Carmelo, chicos? ¿Mm? El autor del Caballero Carmelo. Valdelomar, ¿correcto? Abraham Valdelomar, ¿eh? Valdelomar. Claro, ahí cuenta la historia de su infancia, ¿no? En su pueblo, en Pisco, la historia de su gallo, de pelea, ¿no? Claro, ya. En este cuento, el autor es Abraham Valdelomar. Ahora, el narrador es el niño Abraham Valdelomar. El niño está contando la historia de su familia y de su gallo, ¿correcto? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el que escribe es Abraham Valdelomar adulto. Y el que cuenta la historia es Abraham Valdelomar, niño. No es lo mismo el niño que el adulto, chicos. O sea, estamos hablando de dos tiempos diferentes, ¿correcto? Entonces la idea es que no siempre el narrador y el autor no son lo mismo.
definitivamente no son lo mismo. Uno es real y uno es imaginario, ¿ya? Además, chicos, el punto de vista del narrador y el autor pueden coincidir, ¿sí? Pero son seres diferentes, ¿ya? Son definitivamente seres diferentes, ¿no? Uno es real y uno es imaginario, ¿ya? Es una idea, una diferencia esencial. Sigamos, ya. Habíamos mencionado en el concepto que la narración es un proceso de contar o relatar donde intervienen elementos, ¿no? Los elementos de la narración son los siguientes. Hay un narrador que está contando la historia, hay una acción o varias acciones, o sea, los hechos, hay personajes, ¿no? Principales, secundarios, hay un espacio. El espacio es el lugar donde ocurre el hecho. Un lugar, puede ser un lugar cerrado, una casa, puede ser un colegio, puede ser un espacio abierto, ¿no? Todo un pueblo, una ciudad, ¿no? Siempre hay un tiempo, ¿ya? Un tiempo que puede ser también variado. Hay tiempo, el tiempo de la historia, que es cuánto abarca la historia. Un día, una semana, un año, un mes, varios años, ¿no? Ese es el tiempo de la historia, ¿no? Y también hay que ver cómo se ordena el tiempo. A veces el tiempo avanza en orden lineal, ¿no? A veces el tiempo se altera. Yo puedo narrar haciendo saltos en el tiempo, ¿sí o no? Claro, ¿te acuerdas del salto al pasado? ¿No? ¿Cómo se llamaba el tiempo, el salto al tiempo pasado? Flashback. El flashback, ¿no? Así es, Diana. Muy bien, correcto, Aaron. El flashback. Entonces, el juego con el tiempo también se cuenta aquí. Si hay saltos en el tiempo, si es lineal, ¿no? Todo eso se toma en cuenta aquí, ¿ya? Ya, esos son los elementos que participan en una narración, ¿no? Entonces, la narración es un proceso de contar una historia donde intervienen narrador, acción, personajes, espacio y tiempo. Ya, aquí, atención, ojo con este esquema. Ya, y si por favor, pues chicos, no sabemos si están ahí, algunos prenden su cámara, todos prendan su cámara, pues yo también tengo mi cámara prendida todo el día, toda la clase, ¿ya? Si no vamos a pensar que todavía están durmiendo, ¿ah? Cuidado, chicos, ¿ah? Hay que estar muy atentos. Y es de respetar, pues, al aula también, pues, ¿no? Ya, entonces, queremos verlo, muchachos. Ya, listos, atentos, vamos a proseguir. Ya, este esquema, observe este esquema. Ya hemos dicho que el narrador es una voz, ya no es la persona, es la voz que cuenta el relato, ¿ya? El texto, chicos, el texto es el libro finalmente, ¿no? Es el libro físico, el texto narrativo. Ese texto te cuenta una historia, ¿de acuerdo? Ese texto te cuenta una historia. Ya, primero quiero que notes la diferencia. El texto es ya el libro físico y la historia es de qué trata, ¿no? De qué trata ese libro, ¿correcto? Aquí se produce un sistema de comunicación, mira. Hay un sistema de comunicación. El autor real, ¿no? Escribe el texto para un lector real, ¿sí? Ciro Alegría, Vargas Llosa, escribe el libro para que tú lo leas, ¿no?
para que Aarón lo lea, para que Diana lo lea, para que todos lo leamos, ¿sí? ¿Ya? Ahora, este autor crea un narrador, pero nota que en relación al texto, el autor está fuera, es extratextual, ¿ya? En cambio, el narrador, en relación al texto, está dentro. El narrador está dentro del libro, es intratextual, ¿ya? Tanto el autor como el narrador forman el emisor, ¿ya? Ellos van a construir el relato y van a narrar el relato para un lector, ¿ya? El lector es el receptor, ¿sí? El mensaje es la historia que se está contando. Ese mensaje está en un código, en una lengua, ¿no? Puede ser castellano, si es hispanohablante, ¿no? Puede ser inglés, si es que es Allan Poe, lo escribe en inglés, si es Dostoyevsky, te lo escribe en ruso, ¿sí o no? Hay un código, ¿sí? Entonces hay un circuito comunicativo aquí. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un código, hay un canal también, lógicamente, ¿no? Bien. Ahora, el narrador es intratextual y este narrador al mismo tiempo puede estar dentro de esta historia o puede estar fuera de esa historia. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿ya? El narrador puede estar dentro o fuera de esta historia. Existe la idea de un narratario. Un narratario es como un narrador, pero que lo complementa. En este caso es un receptor imaginario. Es un receptor imaginario. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú lees el Lazarillo de Tormes, sí o no que ahí Lázaro te cuenta su vida. El propio Lázaro cuenta su historia. Lázaro es el narrador de ese libro. El autor es anónimo. Fue una persona que no sabemos cómo se llama, nunca lo dijo. Pero el narrador es el propio Lázaro, que cuenta su historia. Cuando Lázaro cuenta su historia, le habla a alguien. Él dice, sepa pues vuestra merced que a mí me llaman Lázaro. Eso de vuestra merced es la persona a quien Lázaro le está contando su historia. Es imaginario, no es real en esto, o sea, no es una persona real. ¿Ya? Entonces es un narratario. El narratario a veces se menciona en el libro, a veces no se menciona. Por lo general no se menciona, pero un narrador le habla a alguien, ¿no? Entonces el que escucha su historia es el narratario, ¿ya? El narratario, que está, repito, dentro del texto. Si te das cuenta, aquí está el cuadro, está dentro del texto. En cambio, el lector está fuera del texto, ¿no? Tú que lees estás fuera del libro, ¿sí? Bien, entonces, lo que quiero notar aquí principalmente es que notes que el autor está fuera del texto, el narrador está dentro del texto, pero este narrador se relaciona con la historia. Puede estar dentro de la historia o puede estar fuera de la historia, ¿ya? No es lo mismo el texto que la historia, pues chicos, el texto es el libro físico, que la historia son los hechos narrados, ¿sí? ¿Ya? A ver, repito para los que se cayeron de su cuna de chiquitos. El narrador es intratextual, está dentro del texto, pero en relación a la historia, puede estar dentro de la historia o fuera de la historia, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Atención con los tipos de narrador. Ya. Punto de vista del narrador. El narrador puede ser externo a la historia o puede ser interno a la historia, ¿sí? Hay dos tipos de narrador externo a la historia. El narrador externo puede ser omnisciente o puede ser objetivo. ¿Qué es omnisciente? Omni, fíjate la raíz, omni significa todo, todo, así como omnívoro, que lo come todo, ¿no? Siente, saber, conocer. Entonces, el narrador omnisciente
es aquel que todo lo sabe, todo lo conoce. El narrador omnisciente sabe todo acerca de su personaje, sabe lo que hace, sabe lo que sienten, hasta sabe lo que piensan. Uno no puede saber lo que piensa o está en la mente de una persona en el mundo real, ¿no? El omnisciente lo sabe todo, por eso le llaman narrador Dios. Narrador Dios porque lo sabe todo, ¿ya? Sabe hasta cuándo se va a morir su personaje, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el narrador de El mundo es ancho y ajeno, ¿ya? El narrador del mundo es ancho y ajeno sabe la historia de todos sus personajes, sabe lo que hacen y hasta lo que piensan sus personajes, ¿correcto? Eso es narrador omnisciente. Ahora, el narrador objetivo, el objetivo, que también es externo a la historia, describe con detalles las acciones y los elementos de la realidad narrada, sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. O sea, solamente te narra lo que hacen los personajes. No te dice sus pensamientos ni sus sentimientos, solamente narra lo que hacen. Puede describir el lugar también, ¿no? O sea, es una descripción del mundo exterior, es lo que se ve. Por eso que a este narrador también le llaman narrador cámara, ¿no? Cuando tú filmas, imagínate que tú estás filmando una escena cotidiana en tu casa, vas a captar lo que hacen, lo que dicen, vas a captar el ambiente, pero la cámara no capta los pensamientos, ¿sí o no? No capta los pensamientos del personaje. Ese es el narrador objetivo o narrador cámara. Ejemplo, el narrador de La ciudad y los perros. Ahí generalmente se escriben lo que hacen los personajes. Bueno, esta novela es bien compleja. En realidad hay varios tipos de narrador. Hay por momentos, hay narrador omnisciente, por momentos narrador objetivo, por momentos hay monólogo interior, pero en varios pasajes de la novela vamos a encontrar narración objetiva. Solo se describe lo que hacen los personajes o el mundo exterior, punto, ¿no? Ese es el objetivo. Ya, pero ambos son externos, ¿ya? Ambos son externos. A ver, veamos ejemplos, chicos. Un ejemplo. Tú me dices, ¿ah? A ver, la primera, fragmento de la metamorfosis. Fragmento de la metamorfosis. A ver, ¿quién puede leer este fragmento de la metamorfosis? Voluntario, voluntario. A ver, ¿quién dijo yo? Es leer, pues chicos. Hay que Yo, practicar. profesor. Ya, listo, listo. Muy bien. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas y la mayoría de veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación. Pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistencia, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Por suerte, Gregorio solo veía, la mayoría de las veces, el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba. Muy bien, gracias, Aaron, gracias. Muy bien. Ya, y vamos a pedir, chicos, que participen en la lectura de varios textos, ¿ya? Ahora tienen que hacerlo porque en la universidad van a pasar vergüenza. Le dicen, a ver, señor, lea usted este ensayo o esta teoría. Imagínate que te pongas nervioso, te vas a tartamudear, te comas las palabras. No, pues un roche, ¿no? Tienes que practicar leer, ¿no? Y en el colegio es donde se lee, pues. Después ya tienes que saber, pues, ¿no? Muy bien. Ya, aquí, muchachos, hemos leído, o Aaron nos ha leído un fragmento de la metamorfosis. Nota, una característica del narrador omnisciente es que está fuera de la historia, y eso se nota, ¿por qué? Porque habla en tercera persona.
siempre en tercera persona, ¿ya? Habla de él, de ella o de ellos, ¿no? En este caso habla de él, Gregorio es él, ¿no? Él ya no comía casi nada, ¿ya? Pero cuando es tercera persona hay dos caminos, puede ser omnisciente o puede ser objetivo, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que es omnisciente? Debo darme cuenta de que el narrador está contando lo que hace y puede contar lo que piensa. Ya, primero aquí te dice, ya no comía casi nada. O sea, está contando lo que hace Gregorio. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía horas. Así, aquí está contando lo que hace. Pero mira lo que dice por acá. Al principio pensó. El narrador sabe lo que piensa el personaje. ¿Qué pensó? Que lo que le impedía comer era la tristeza, ¿no? Tristeza. Nos está mostrando sus sentimientos, ¿sí o no? Este narrador sabe lo que hace, lo que piensa, lo que siente el personaje. Y no solamente sabe de uno, sabe de todos. Aquí te habla de la asistenta, que es como una sirvienta. La sirvienta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación todo lo que de momento no servía, ¿no? Entonces, este narrador habla en tercera persona y no solo sabe lo que hace, sabe más. Sabe lo que piensa, sabe lo que siente, ¿no? Ese es el narrador omnisciente. Ahora, fíjate este otro fragmento de la novela La Colmena, de José Camilo Cela, el español Camilo Cela. Dice, Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Y así tú lees aquí, nos dice que Pablo está leyendo su periódico en la mesa, que por encima de su hombro hay una persona que procura también leer, ¿no? Más allá la señorita hace una seña al chico. O sea, nos dice lo que hacen los personajes. En ningún momento dice lo que piensan o lo que sienten, sino solo lo que hacen. Ese es el narrador objetivo o narrador cámara, ¿de acuerdo? Lo común, ambos están fuera de la historia. Ambos hablan en tercera persona, ¿de acuerdo? En tercera persona. Siempre él, ella o ellos, ¿correcto? Ya, ahora el otro punto de vista. El narrador interno. El narrador interno. Ahora está dentro, interno, dentro de la historia. ¿Cómo te vas a dar cuenta que el narrador está dentro de la historia? Porque habla en primera persona. ¿Cuál es la primera persona? Primera persona, chicos, ¿no? Yo, ¿no? El único, hay varios, ¿ah? A ver, tú ya has hecho pronombres en lenguaje, o el año pasado habrás hecho, pues, ¿no? Pronombres. Hay pronombres en primera persona, y son varios, no solamente. Yo es el más importante, ¿no? Ajá, me, mi, correcto, conmigo, nosotros también o no. Nosotros es primera, segunda o tercera persona, chicos. Nosotros también, ¿ah? Nosotros te incluye a ti. O sea, nosotros fuimos a jugar. O sea, yo y otros más, ¿cierto? Nosotros también me incluye a mí. O sea, también es primera persona. ¿Correcto? Y entonces el narrador interno habla en primera persona. Vas a encontrar no solamente pronombres, sino verbos. Verbos en primera persona. ¿Ya? Ya, ahora escucha. El interno tiene dos caminos. Puede ser protagonista o puede ser testigo. ¿Ya? Protagonista o testigo. El protagonista es el personaje principal, obviamente, y este narrador protagonista es el que cuenta su propia historia. ¿Ya? Como dice aquí, utiliza la primera persona para narrar su propia historia, o sea, habla de sí mismo. Por eso es una narración subjetiva y desde una perspectiva muy personal. Por ejemplo, ¿no? En la novela El Lazarillo de Tormes, ¿no? Lázaro es el
protagonista de esa historia, porque de él se habla, pero al mismo tiempo él es el narrador, porque él es el que cuenta su historia. Si tú lees el texto, mira lo que dice. A mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, ciudad de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, razón por la cual tomé el nombre. ¿Te has dado cuenta que habla en primera persona, no? Hay pronombres, mi, me, ¿no? Después los verbos, ¿no? Los verbos también están en primera persona, ¿no? Tomé, dice, ¿no? Me llaman, ¿no? Entonces, se nota la primera persona y se nota que el propio protagonista o personaje está contando su historia. Ese es el narrador protagonista. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan del cuento del gato negro? El gato negro de Allan Poe. En el gato negro, el que cuenta la historia no es Allan Poe. El que cuenta la historia es un alcohólico. Un alcohólico cuenta su propia historia. Él dice que cuando toma se vuelve un demonio, un monstruo perverso, ¿no? Capaz de cualquier maldad, ¿no? Que le saque el ojo a su gato, que le mete hachazos a su mujer, ¿no? Él mismo cuenta su historia, ¿ya? El narrador es protagonista, habla de sí mismo, siempre en primera persona y cuenta su propia historia, ¿correcto? Ahora, diferenciemos el narrador testigo. El testigo, primero, no es protagonista, ¿ya? No es protagonista. Generalmente es un personaje secundario. Ojo que está dentro de la historia, pero no es protagonista. Asume un rol secundario o complementario. Dice, el testigo relata las acciones de otros y no emite juicios ni comentarios. Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo. Claro, porque él está mirando lo que hace el protagonista. Él está dentro de la historia, pero él está mirando lo que hace el protagonista. Él cuenta lo que hace el protagonista. Entonces su rol es pasivo, ¿no? Ejemplo, ¿han oído de las aventuras de Sherlock Holmes? A ver, los amantes de las novelas policiales, de las películas policiales. Las aventuras de Sherlock Holmes es un clásico, ¿no? De la novela policial, ¿no? ¿Sí? ¿Han leído o no han leído? A ver, ¿quién ha leído las aventuras de Sherlock Holmes? ¿Alguien lo ha leído? Ya, pero ¿han visto la película? Mínimo. Porque hay una película de Sherlock Holmes, ¿no? Que fue un éxito de taquilla. Ah, la película, ¿no? Ya, sí, pues, ¿no? La película es bien difundida. De repente el libro no lo has visto porque, ¿no? Así nomás no se consigue el libro, ¿no? Pero bueno, en esa historia, el protagonista, obviamente, es Sherlock Holmes, pero a él le acompaña en todas sus aventuras el famoso doctor Watson, ¿ya? Watson, que es un médico, ¿no? Pero que le gusta, ¿no? Mucho esto de las investigaciones, ¿no? Él complementa a Sherlock Holmes, ¿ya? Pero Watson es el que cuenta la historia o sea, él cuenta pues los casos, ¿no? Todo lo que le pasa a Sherlock Holmes, cómo él investiga, cómo analiza, cómo resuelve los casos, ¿no? Los misterios, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira, lee el texto, ¿no? Dice, Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler, en traje de noche. La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes. Mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos.
Ya, mira. Holmes corrió hacia el cordón. Aquí habla de él, ¿no? Tercera persona, ¿no? Hasta ahí podrías pensar que es un narrador objetivo u omnisciente, pero no tienes todavía que apurarte. Tienes que leer bien el texto, todo el texto. Luego dice, Holmes arrancó una tablilla, Holmes sacó una fotografía, pero mira al final, ¿eh? La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes. Mi amigo, o sea, Holmes, la abrió y las tres la leímos. Los tres leímos la carta juntos. Oye, si dice leímos, ¿el narrador se está incluyendo, sí o no? ¿Quiénes leímos? Nosotros. Nosotros leímos. El narrador está dentro de la historia, ¿ya? El narrador, al decir leímos juntos, es porque está dentro. Pero él no habla de sí mismo. O sea, no es que él sea el protagonista, él está contando lo que le pasa o lo que hace Sherlock Holmes, ¿sí? Entonces, ese es el testigo. El testigo no es protagonista, pero está dentro de la historia. Y él está relatando las acciones de otros. Puede ser del protagonista o puede ser que esté contando la historia de otro personaje también, ¿ya? Ese es el testigo. Otro ejemplo de narrador testigo en El Caballero Carmelo, chicos. En El Caballero Carmelo, el narrador está dentro de la historia. Es el niño Abraham. El niño Abraham está en la historia, ¿no? Él es el que está contando la historia. Pero en todo el cuento habla de sí mismo. En El Caballero Carmelo, el narrador se la pasa hablando de sí mismo. No. Él narra lo que pasa en su casa, lo que le pasa a sus hermanos, a sus padres, y principalmente lo que le pasa al gallo Carmelo. Cuenta la hazaña del Carmelo, ¿ya? Entonces él está como testigo nada más. No es que él cuente su historia personal, o sea, no es que él sea el protagonista, él habla de otros. Está dentro de la historia y habla de otros, correcto. ¿Se entendió, chicos, la diferencia entre protagonista y testigo? Sí. Cualquier duda, pregunten, ¿ah? No hay pregunta simple ni pregunta tonta, ¿ya? Hagan preguntas, chicos. Ya, entonces hemos visto ya los 4 tipos de narrador. 2 externos y 2 internos. Los que están fuera de la historia, el omnisciente, que lo sabe todo, hasta lo que piensa. El objetivo es externo, pero solo sabe lo que hacen los personajes. Narradores internos, el protagonista que habla de sí mismo, y el testigo que está dentro, pero habla de otros, ¿Listo? Bien, hemos cerrado el caso del narrador. Ahora veamos el caso del tiempo. El tiempo. Dijimos que en toda narración hay un tiempo. Ya, a ver. El tiempo del relato, dice, este aspecto se refiere a la vinculación entre la situación temporal del narrador, ¿ya? En tanto constructor del relato, tiempo del relato, con respecto al orden cronológico de la historia, tiempo de la historia. O sea, hay 2 tiempos, chicos, hay 2 tiempos. ¿Ya? El narrador construye un relato en un tiempo determinado, ¿ya? Y hay también un modo de ordenar ese tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar que hay 2 tipos de tiempo creado por el narrador. Puede ser el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Ya, esos son los 2 tiempos, ¿ah? Tiempo de la historia es el tiempo real, es el tiempo real y objetivo. Se mide en horas, días, semanas, meses o años, ¿ya? Se mide en horas, días, semanas, meses o años. Por ejemplo, ¿no? En la novela Ulises de James Joyce se cuenta la historia de Leopoldo Bloom
durante un día, ¿ya? La obra cuenta lo que le pasó a Leopoldo Bloom en un día. Ya, en un día le pasó de todo, ¿ah? Vivió un montón de aventuras, así como Odiseo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el tiempo de la historia, un día. A ver, en la Ilíada, todos sabemos de la Ilíada. ¿Quién se acuerda cuánto dura la Ilíada? ¿Cuánto tiempo transcurre desde que comienza hasta que termina? ¿Días, meses, años? A ver, ¿cómo es? ¿Días, meses o años? Ya, a ver, Ángelo nos dice 10 años. Ah, ya, Ángelo, tú me estás hablando de la guerra de Troya. La guerra de Troya duró 10 años. Pregunto, ¿la Ilíada cuenta toda la guerra? ¿Toda la guerra de Troya? No, la Ilíada cuenta solamente 51 días. Así es, Richard. Solo 51 días. Ese es un episodio final de la guerra, ¿no? Ya, abarca solo 51 días, ¿ya? ¿Ya? Ese es el tiempo real. Ahora, en cambio, si tú lees El mundo es ancho y ajeno, esa obra es larguísima, pues. Esa obra abarca más o menos 15 años de historia. Desde que comienza, cuando ellos viven en paz, después viene el gamonal abusivo que le hace juicio. El juicio duró un montón de años, ¿ah? Como suele pasar en la vida real, ¿no? Juicios de años. Ganan, luego vuelven a hacerle otro juicio y así, pues, ¿no? Viene la rebelión final de los indígenas, ¿no? Entonces es una obra larguísima, más o menos 15 años abarca la historia de El mundo del ajeno. En la ciudad de los perros abarca más o menos 3 años, de tercer año hasta quinto año secundaria, ¿no? Hasta que salen del colegio, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de la historia, el tiempo real, tiempo medido en días, meses o años, ¿correcto? Ahora, el tiempo del relato no es lo mismo, ¿ah? Tiempo del relato es el orden, ¿ya? El orden en que el narrador presenta los hechos. O sea, es cómo es el tiempo, ¿ya? El tiempo de la historia es qué tiempo abarca y el tiempo del relato es cómo es el orden del tiempo. Aquí interesa el qué y el cómo, ¿eh? El qué y el cómo. ¿Qué tiempo? Es el tiempo de la historia. ¿Cómo es el tiempo? A eso se llama tiempo de relato. ¿Cómo es el tiempo? Puede ser de dos maneras. Puede ser natural o puede ser artificial. Orden natural. El orden natural se presenta de manera lógica y cronológica. Cuando se cuenta la historia en orden lógico o cronológico. ¿Ya? Orden lógico es cuando sigue pues este clásico orden de inicio, desarrollo, nudo y desenlace. ¿Ya? Este es un orden lógico. La obra tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un nudo, un conflicto y tiene un desenlace. ¿Ya? Cronológico es que sigue el orden natural del tiempo, sin alterar el avance del tiempo, ¿no? Normalmente, pues, nosotros vivimos un presente y avanzamos a un futuro. No podemos retroceder al pasado, ¿sí? Entonces, cronológico es cuando sigue el orden natural y real, pues, ¿no? De la historia narrada. Entonces, el orden natural es cuando cumple con ambos. Es lógico porque va de inicio a final y cronológico porque va de presente a futuro, ¿ya? Ejemplo, en Crimen y Castigo. Se cuenta la historia en orden. Al principio, Rodión recibe cartas de su hermana, le dice que no tienen dinero, que están en muchos problemas económicos. Después Rodión se la pasa pensando durante meses cómo ayudar a su familia. Luego se le ocurrió
robarle a la usurera, luego la mata, ¿no? Luego viene el sufrimiento, finalmente todo este cargo de conciencia, finalmente se entrega, lo mandan a la Siberia, ¿no? Entonces todo va en un orden lógico y cronológico, porque no hay salto al pasado, no hay ningún tipo de juego temporal, ¿no? Lo mismo sucede en Doña Bárbara, lo mismo sucede en El mundo de Sancho y Ajeno, se narra en orden, en orden. Pero todas las historias se narran en orden, chicos. No, hay obras que pueden compensar por la mitad o por el final. Ya eso ya no sería natural, ya eso es artificial, porque ya alteré el orden lógico. Por ejemplo, La ciudad de los perros comienza cuando los chicos están en 5º año de secundaria, ¿ya? Y luego un párrafo abajo ya hace un salto al pasado, cuando están en 3º y los bautizan y todo, ¿no? ¿Ya? Para que sea natural tiene que seguir un orden lógico y cronológico, ¿no? Ya entonces veamos el caso artificial. El orden artificial, y esto es un orden ya más moderno, digamos, más moderno, ¿ya? A ver, el orden artificial implica una alteración, ¿ya? Alteración de la temporalización, tanto a nivel lógico como cronológico, ¿ya? Aquí ya se altera el orden lógico y cronológico. El narrador puede romper la linealidad, ¿ya? De varias maneras, ¿ah? De varias maneras. Uno, por ejemplo, es anticipando la narración. Anticipando la narración, ¿sí? Adelantándose en el tiempo. Por ejemplo, en la novela Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Esta novela, chicos, no comienza por el principio, comienza por el final, cuando dice que matan al protagonista, a Santiago Nazar, lo acuchillan en la puerta de su casa. Así comienza la narración. Y luego pasa a detallar la historia de este muchacho, por qué lo mataron, quiénes lo mataron, ¿no? ¿Ya? Pero no comienza por el principio como debería ser, ¿ya? Entonces aquí el autor anticipa lo que sucede al final, ¿ya? Eso ya es artificial entonces, porque no sigue un orden lógico. Otra forma es entrecruzar varias historias a lo largo de la narración, como el caso de 100 años de soledad, esta genial novela a cada rato está cambiando los hechos y los tiempos. Tú estás leyendo, por ejemplo, sobre el coronel Aureliano Buendía, que va a ser fusilado, y párrafo adelante lees que se fundó Macondo. Y obviamente eso es en el pasado. Eso es en el pasado, ¿no? Después sigue leyendo y te habla de la historia de José Arcadio. Después de pronto ya te habla de Úrsula y habla de la familia de Úrsula, ¿no? Después del nacimiento del primer hijo, pero, o sea, no hay pues una historia que siga, digamos, un orden, ¿no? Porque constantemente estamos leyendo y luego hay salto al pasado o cuenta la historia en otro tiempo, es otra historia y obviamente está en otro tiempo. Entonces, al cruzar varias historias, también se van a mezclar diferentes tiempos, ¿sí o no? Eso también es artificial, no sigue un orden lógico. Y lo clásico, chicos, lo más clásico, el salto al pasado, ¿no? Con regreso, ¿no? Salto al pasado con regreso, ¿ya? Y ahí vas a incluir dos tipos de salto, el raconto y el flashback. El más conocido es el flashback, ¿no? Que es un salto fugaz, es un salto rápido al pasado con regreso inmediato al presente, ¿ya? Si tú lees que el relato salta al pasado y luego inmediatamente vuelve, eso es flashback, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En la Metamorfosis, ¿no? Gregorio pegó su cabeza a la puerta
y recordó el día en que él, ¿no?, le prometió a Grete pagarle los estudios de violín. Y cómo Grete lo abrazó, se alegró, ¿no? Gregorio continuaba pegado a la pared o a la puerta, ¿no? Entonces, te das cuenta, es un recuerdo rápido, recuerda algo y ¡boom!, vuelve al toque al presente, ¿no? Ese es flashback. En cambio, raconto. ¿Cómo será el raconto? ¿Cómo será el raconto a diferencia del flashback? Los dos son salto al pasado, ¿ah? Pero ¿en qué se diferencia? Que este raconto ya no es corto, es largo, es un recuerdo largo, es un salto al pasado, pero más largo. Ejemplo, el canto 8 y 12 de la Odisea. Desde el canto 8 al 12, Odiseo o Ulises va a recordar todas sus aventuras. Todas, ¿ah? Fueron un montón de aventuras. La de los lotófagos, los lestrigones, los cíclopes, la bruja Circe, el dios Eolo, los monstruos marinos, ¿no? Un montón de aventuras. Y obviamente eso se demora en contar, ¿no? Odiseo, en base al recuerdo, le cuenta sus aventuras a un rey. Ese salto al pasado es largo, largo, muy largo. Ese es el raconto, ¿ya? El raconto. Entonces, los dos son saltos al pasado. La diferencia es la duración. Raconto, salto largo, flashback, salto corto o breve. Y otra forma de orden artificial es cuando el cuento inicia y acaba del mismo modo. A eso se llama relato circular. Circular, ¿ya? Cuando el cuento termina tal y donde comenzó, ¿ya? Tal y como comenzó. Como el caso del cuento Carrusel de Julio Ramón Ribeiro, cuenta la historia de un niño, ¿no?, que va a jugar, que ve el carrusel, de pronto continúa y todo termina cuando él otra vez está mirando el juego, ¿no? ¿Ya? Tiempo circular, circular. ¿De acuerdo? Todo esto, chicos, es orden artificial porque no sigue un orden lógico, ¿no? Se altera el orden, se mezclan historias, se hacen saltos en el tiempo, se adelanta el futuro, se adelanta lo que pasa al final, ¿no? Entonces todo eso es artificial, ¿ya? Artificial. Bien, entonces, el tiempo, chicos, el tiempo, volviendo a lo anterior, el tiempo del relato, que es el orden en que narra el autor, puede ser natural o puede ser artificial, ¿ya? Y el tiempo de la historia es cuánto dura, un día, un mes, un año, cuánto dura. Ya eso es el tiempo real que dura la historia, que es otro caso, ¿no? Muy bien. A ver, espero, chicos, que estén comprendiendo todo esto, porque es pura teoría, es cierto, ¿ah? Avisen nomás, muchachos, no va a ser que estén volando en el espacio. Profe, mucha teoría. Profe, me va a dar un calambre al cerebro. Esta parte vuelve a repetir, repítalo de nuevo, dígalo nomás, ¿no? Yo lo repito, ¿ya? No hay problema. Ya, ¿qué dicen? ¿Avanzamos o algo que aclarar por ahí? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? Ya, Nicolás me dice todo claro. Ah, ya, me anima, Nicolás, muy bien. Sí, porque este tema, sinceramente, no es tan fácil. O sea, hay que estar bien atento, ¿no? Te distraes, ya te perdiste, ¿no? Ya, entonces sigamos, ¿ya? Ya, aquí sí, mucha atención, ¿ah? Mucha atención, chicos. Vamos a hablar de los tipos, acá, perdón, es tipos de personaje, un ratito. Vamos a corregir acá, un ratito, ¿ya?
es tipo de personajes. Y ahora sí, tipos de personaje, ¿ya? Ya, mira, aquí como te das cuenta hay una variedad, ¿ya? Pero tranquilo, muchachos, todo va a salir bien. Esto parece complicado, pero si uno lo atiende bien, uno se concentra bien, lo va a diferenciar, ¿ya? A ver, tipos de personaje. Se usan 3 criterios para clasificar a los personajes. 3 criterios: grado de relevancia o importancia, nivel de complejidad y transformaciones. Ya, con esos 3 criterios vamos a clasificar a los personajes. Vamos por partes. Primero, según el grado de relevancia, ¿ya? Según el grado de relevancia, se habla de 3 tipos de personajes: principal, secundario e incidental. ¿Ya? Todos ellos tienen que ver con el grado de relevancia, ¿ya? Principal, secundario e incidental. Personaje principal es el que tiene un rol protagónico en la historia, ¿ya? El que organiza los acontecimientos, el que tiene un rol fundamental, ¿ya? Del que se habla más en la historia, ¿de acuerdo? Ojo, puede ser uno o pueden ser varios, ¿ah? O sea, no necesariamente es uno, pueden haber 2 personajes principales, ¿no? O de repente hasta 3, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente los personajes principales tienen su antagonista, ¿ya? Por ejemplo, en el mundo de Sancho y Ajeno, el protagonista o el personaje principal al inicio es Rosendo Maki, el líder de la comunidad, el que dirige a la comunidad, el que defiende a la comunidad, ¿no? Y va a luchar por la tierra, ¿no? Pero hay otro que le quiere quitar la tierra, ¿no? ¿Se acuerdan del Gamonal, el hacendado rico, que le hace juicio a la comunidad? Ese también es un personaje principal. ¿Por qué? Porque ambos tienen que ver con el tema central de la obra, que es la lucha por la tierra. Solamente que Rosendo Maki está luchando a favor de la comunidad, mientras que el Gamonal está en contra de la comunidad. Pero ambos asumen un rol protagónico. ¿Por qué? Porque ambos van a generar que se desarrolle la historia, ¿no? Tienen rol fundamental, ¿ya? Entonces el protagonista o principal es el que va a tener un rol fundamental en la novela. Puede ser uno, pueden ser varios, ¿no? Ahora, el personaje secundario dice que su presencia es accesoria en tanto da coherencia y comprensión al sentido del protagonista. Ya, escucha aquí, ¿ah? El secundario no es que sea menos importante, ¿ah? El secundario no es que yo lo puedo obviar o lo saco y no pasa nada, no, 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 no. El secundario también es un personaje que tiene una función. Dice que le da coherencia, le da sentido al protagonista, ¿ya? El secundario complementa al protagonista, ya sea a favor o sea en contra, ¿sí? Complementa al protagonista, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo, ¿no? A ver, pongamos ejemplos así generales, situaciones reales, pues, ¿no? Por ejemplo, en películas, Batman y el Guasón. ¿Qué sería de Batman sin el Guasón o el Guasón sin Batman? ¿No? Claro, Batman es el héroe ahí, el protagonista, pero el Guasón es un personaje que lo complementa en contra en este caso, ¿no? En contra, ¿sí? Robin complementa a favor, ¿sí o no? A favor.
Ellos son personajes secundarios, pero noten que complementan al protagonista, ya sea a favor o sea en contra, ¿no? La idea es que lo complemente al protagonista. ¿Ya? Es importante al final, es importante, chicos, ¿no? Imagínate un ceviche con limón, pero sin ají, sin ají. No, no pasa nada, ¿no? El ají complementa al limón y le da ese saborcito especial, ¿sí o no? ¿Captas la idea? ¿No? O sea, el personaje secundario complementa, le da sentido, ¿no? Al protagonista, ¿no? Bien. Entonces, en las obras, los secundarios complementan al protagonista. Por ejemplo, cuando veamos El mundo de Sancho y Ajeno, a, al villano Álvaro Amenábar lo complementa un abogado que es corrupto, ¿no? Que lo apoya, ¿no? Al Gamonal, ¿no? Ese es un personaje secundario. Bismarck Ruiz, ¿no? El abogado Bismarck Ruiz es un personaje secundario, pero él está complementando al personaje principal, Álvaro Amenábar, ¿ya? Así como a Rosendo Maki, que es personaje principal, a él le da coherencia. Hay una curandera en el pueblo, una curandera que se llama Nasha Shuro, y es la que lo aconseja, la que le transmite el futuro, también en base a sus creencias, pues, ¿no? Complementa al personaje principal, ¿ya? Entonces, esos son los personajes secundarios, ¿no? Ahora, el incidental. ¿Qué es el incidental? El incidental, ya, primero es un personaje que aparece poco. Aparece una vez o unas pocas veces. Generalmente aparece una vez y luego desaparece. Pero no aparece por las puras, ¿eh? Este personaje incidental ayuda a ordenar, a revelar algo, a solucionar algo, a retardar algo y luego desaparece, ¿no? Es un personaje muy, muy momentáneo, muy episódico, pero que interviene con el fin de revelar algo, retardar algo, solucionar algo y luego desaparece, ¿ya? Por ejemplo, a ver, mmm, en el cuento, en la novela El Lazarillo de Tormes, mira, en El Lazarillo de Tormes. En El Lazarillo de Tormes, el protagonista o personaje principal es Lázaro, ¿no? Ahora, personajes que le acompañan durante la historia son sus amos, ¿no? El ciego, el clérigo, ¿no? Ellos son personajes secundarios, ¿no? Secundarios. Complementan, acompañan al personaje principal, ¿no? En su historia, ¿no? Pero hay personajes que aparecen poco, pero aparecen con una función. Por ejemplo, hay una, en la primera parte hablan de que la mamá de Lázaro conoció, ¿no? A un esclavo negro, ¿no? Que les daba de comer, les llevaba comida para que no se mueran de hambre, ¿no? Ya, pues, este personaje aparece eh, con el plan, pues, o sea, él le va a dar un hijo a la señora, ¿no? A la mamá de Lázaro, pero después lo meten preso. Todo esto provoca que Lázaro y su madre se muden a otra ciudad donde Lázaro va a conocer a sus amos, ¿no? Entonces, la presencia de este esclavo, que es muy episódica, provoca un cambio en la historia, hace que suceda algo, o sea, él interviene para que suceda algo, ¿no? Después ya no se habla más de él. Después ya no se vuelve a hablar de él. Es un personaje episódico e incidental, ¿ya? O en el caso del mundo de Sancho y Ajeno, hay muchos personajes incidentales. Apenas se le menciona en una parte de la historia y luego desaparece, ¿no? Por ejemplo, hay un tal, a ver, pero es que casi nadie se acuerda del tema, el Mágico Contreras. El Mágico Contreras es aquel que aparece en el juicio para dar un falso testimonio. Ha sido pagado por el Gamonal para mentir, para un falso testimonio, ¿ya? O sea, él aparece para respaldar al Gamonal
pero solamente en ese episodio y luego desaparece, nunca más vuelve a aparecer. ¿Para qué aparece? Para que uno se entere de que hay una red de corrupción, de que este Gamonal está pagando gente para mentir, ¿no? Y ganar el juicio, ¿no? Nada más aparece para eso y listo, y luego desaparece y nunca más se le menciona en la historia. Entonces, son personajes muy episódicos, pero a pesar que son episódicos, tienen una función en la novela, ¿ya? Ya, esos son los 3 personajes según el grado de relevancia. Ahora por acá, según el nivel de complejidad, hay 2 caminos. Puede ser simple o puede ser complejo. Personaje simple es aquel que revela solo una faceta de su existencia, ¿ya? Solo una faceta de su existencia. En cambio, el complejo presenta más de un rasgo caracterizador, incluso a veces contradictorio en su carácter, ¿ya? O sea, el simple es aquel que durante toda la obra, tiene una faceta, dice, ¿no? ¿Qué te digo? Es el, eh, el bueno, por decir, o es el malo, ¿no? Pero en toda la obra es una sola faceta. En cambio, el complejo, en la novela, dice, a ir mostrando varios rasgos de su forma de ser, a veces contradictorio. O sea, por momentos es bueno y por momentos es malo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En la novela El mundo es ancho y ajeno, eh, el Gamonal en toda la historia aparece abusivo, aparece ambicioso, siempre el malo pues, de la historia, ¿no? ¿Ya? Es un personaje simple, porque desde que comienza la novela hasta que termina, siempre es el villano de la historia, ¿no? En cambio, a ver, Benito Castro. Benito Castro es un personaje muy complejo en la historia, porque él, pues, según la historia, pues cuando es un niño pues maltratado, golpeado, ¿no? Sumiso, muy sumiso. Pero después él viene a Lima, estudia, aprende el socialismo, ¿no? Ya tiene otra, ya no es tan pues, sumiso, ¿no? Ya comienza a tener conciencia, ¿no? De la justicia, etc. Y termina siendo un revolucionario que muere luchando con armas, ¿no? ¿No? Es un personaje que va a tener, pues, diferentes rasgos de su conducta. El sumiso, luego el rebelde, ¿no? ¿Sí? Entonces es más complejo. A ver, en películas, el Guasón. ¿El Guasón es simple o es complejo, chicos? ¿Mm? A ver, lo leo. El Guasón. ¿Es simple o es complejo? ¿Han visto la película del Complejo. Guasón, no? Es complejo, bien complejo, ¿no? ¿Sí o no? Al comienzo, ¿cómo era el Guasón? Antes de volverse Guasón, pues, ¿no? Era un tipo, ¿no? Víctima de una enfermedad, ¿no? Tenía a su mamá la que cuidaba, ¿sí o no? Esa es una faceta al comienzo. Después ya pues explota el Guasón y ya pues tú ya sabes cómo se convierte en un villano, ¿no? ¿No? Y cuando ves toda la serie pues de Batman pues ves pues como ya se vuelve pues un criminal, etcétera, ¿no? Entonces es un personaje bien complejo, ¿no? Bien complejo, ¿ya? Entonces, simple cuando presenta una sola faceta y complejo cuando tiene varias facetas, ¿no? Varias facetas de su conducta, de su modo de ser, ¿ya? Ahora, el caso de las transformaciones. Aquí nos ofrecen 2 opciones, estático o dinámico. Estático o dinámico, ¿ya? El estático dice tiene una misma conducta de inicio a fin, mientras que el dinámico modifica sus conductas y éstas sufren transformaciones, ¿ya? Evoluciona, ¿ya? El estático es el que en toda la obra
tiene la misma conducta, mientras que el dinámico durante la obra va a evolucionar, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con lo anterior, con la complejidad, ¿no? Ya, pero para que sea estático dinámico tienes que haberlo comparado en toda la historia. Desde que comienza hasta que termina, ahí te das cuenta si es estático o es dinámico. Si es que durante toda la historia este personaje tiene la misma conducta, es un personaje estático, porque su conducta no se alteró, ¿ya? Pero si ves cambios, es un personaje dinámico, ¿ya? Por lo general, los personajes complejos son dinámicos, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del mundo de Sancho y Ajeno. En esa novela, el personaje Álvaro Amenábar es un personaje simple porque solamente vemos la faceta del gamonal, el que quiere quitar la tierra, ¿no? Y de principio a fin siempre es malo, es ambicioso, perverso, corrupto, nunca cambia, ¿no? Nunca llega a cambiar en la historia, ¿no? Entonces es estático, ¿no? ¿Ya? En cambio, Benito Castro, que es personaje complejo, a la vez es dinámico. ¿Por qué? Porque durante la obra nos muestran muchas facetas de su conducta. Él sí va evolucionando, ¿no? ¿Ya? Evoluciona desde un niño que es, pues, oprimido, maltratado, hasta volverse un revolucionario capaz de dar la vida por su pueblo, ¿no? Ya es dinámico. Sí, se van dando transformaciones de su conducta. O también tenemos el caso de un campesino. Hay un indígena que al principio era, pues, un humilde agricultor que trabajaba la tierra, pero siempre pobre, ¿no? Porque lo explotaban. Y él ya se cansa de eso y se vuelve un villano, se vuelve parte de la banda del Fiero Vázquez, se vuelve un bandido, asaltante de caminos, ¿ya? Entonces este personaje sí cambia, sí se transforma, pues, ¿no? De ser un campesino, ¿no? Tranquilo, se vuelve un villano, ¿no? Se vuelve un personaje que forma parte de una banda de asaltantes, ¿no? ¿Ya? Entonces es un personaje dinámico, ¿ya? Dinámico. Bien, entonces la complejidad más tiene que ver con la faceta del personaje, una faceta o varias facetas, ¿no? ¿Ya? En cambio, la transformación tiene que ver si es que la conducta se modifica o no durante todo el proceso de la historia. Ya, esos serían, chicos, los tipos de personaje, ¿ya? Los tipos de personaje. Ya, para cerrar este caso, terminamos con los espacios. En una narración hay diferentes opciones de espacio. El espacio puede ser cerrado, puede ser abierto, puede ser urbano, puede ser rural, ¿ya? Cerrado. ¿Cuándo es cerrado? Miren, cerrado se dice cuando la narración se da en un lugar reducido, donde no hay mucha opción de desplazamiento, ¿ya? Puede ser una casa, un colegio, puede ser la historia ambientada en un hospital, la historia ambientada de repente en un cuartel militar, ¿no? Espacio cerrado. Por ejemplo, en la ciudad de los perros, ¿no? Los chicos están dentro del colegio militar Leoncio Prado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un espacio cerrado, el colegio, ¿no? O la metamorfosis, todo ocurre en la casa de Gregorio Samsa. Toda la novela está desarrollada en la casa de Gregorio Samsa, ¿no?
espacio cerrado. Espacio abierto es cuando obviamente hay mayor amplitud y eso permite desplazamiento de los personajes. El personaje se puede desplazar a diferentes lugares. Ejemplo, en Crimen y Castigo, el espacio y la ciudad de San Petersburgo. En esta novela, el protagonista se desplaza de su casa a la casa de la usurera, se desplaza por las calles de San Petersburgo, ¿no? Eso es un espacio abierto, porque el lugar de los hechos es toda la ciudad de San Petersburgo. Igual pasa en el mundo de Sancho Ajeno. Ahí es un espacio abierto, porque los personajes pueden desplazarse. Rosendo Maki se desplaza por todo su pueblo, se va a otro pueblo, ¿no? Benito Castro también, incluso Benito recorre todo el Perú, sale de Rumi, se va al norte, luego se va al sur, luego viene a Lima, ¿no? Es un espacio muy, muy abierto, ¿no? El personaje se puede desplazar por diferentes lugares, ¿no? Ahora, finalmente viene este caso de urbano-rural. Espacio urbano. Ahí pensamos en la ciudad. ¿Sí? Un espacio urbano es una ciudad, ¿no? En el espacio rural es un ambiente campestre, campesino. No es lo mismo lo urbano que lo rural. Tú vives en un espacio urbano, donde hay muchas casas, incluso hay edificios, avenidas, superpoblación, ¿no? Modernidad, ¿no es cierto? Eso es espacio urbano. En cambio, espacio rural es un espacio campestre, donde no vas a ver aglomeraciones de edificios, no vas a ver grandes avenidas asfaltadas, no vas a ver modernidad, ¿no? Sí, más bien ahí vas a ver actividades pues tradicionales. La gente se dedica pues a la agricultura, a sembrar la chacra, ¿no? O a la ganadería, criar animales, o a la minería, extraer, ¿no? Metales de las minas, ¿no? Son espacios rurales, son espacios en donde no hay pues la modernidad de los espacios urbanos, ¿no? Claro, incluso hay espacios rurales pues donde ni siquiera hay luz, obviamente no hay internet como tienes tú, ¿no? ¿No? No hay, pues, ¿no? Entonces son espacios que están, pues, muy alejados de la llamada civilización. No me refiero, bueno, tú te vas a la sierra peruana, en la sierra hay espacios urbanos y hay espacios rurales, no todo es rural. Claro, las capitales son urbanas, ¿no? Cusco, Ayacucho tienen su capital de departamento, ¿no? Y es una ciudad, así como Lima. Pero te vas más allá, a los pueblitos más alejados, esos son espacios rurales. Pocas casas, no hay pues zonas urbanizadas, ¿no? La gente se dedica a la agricultura, a la ganadería, ¿no? No hay modernidad, ¿no? Es más, a veces ni siquiera hay opción de progreso porque no hay colegio, no hay universidad, no hay pues hospitales, ¿no? Es la realidad de los espacios rurales, ¿no? Muy bien, entonces esa es la variedad de espacios, ¿ya? ¿Listos? Bien, chicos, hemos hablado entonces de los tipos de narrador, los tipos de personaje, los tipos de tiempo y los tipos de espacios. ¿Ya? Te recomiendo que repases esto, lo voy a poner en intranet. ¿Por qué? Porque esto, chicos, es un tema nuevo, como te dije al comienzo, en el prospecto de admisión de San Marcos, ¿no? Y hay que manejar estos conceptos, ¿no? Bien, vamos a practicar, ¿ya? Vamos a practicar. Listos, vamos a la práctica. Ya, a ver, todos con su material, ubican su material. Ya, listos. A ver, chicos, se ve en mi pantalla, se ve la dirigida que dice conceptos narrativos básicos. Sí, profesor. ¿Sí se ve? Ya, listo. Muy bien.
Ya, listo, o sea, comenzamos. Vamos a resolver juntos esta práctica. Dice la primera. Marque la opción en la que se encuentre la mejor definición de narrador. Ya, ¿qué es un narrador? A ver. Ya, tómense su tiempo, chicos. Lean bien. Nos piden definición de narrador. Claudia. Bien, a ver, ya tenemos respuestas. A ver, Glichel nos dice la A, Nicolás la A, Ángelo la A, Yadira la A. Ya, a ver, coinciden en la A. Dice, el narrador es la voz que enuncia o cuenta el relato, quien nos cuenta lo que sucede en el texto. Es una presencia intratextual. ¿Esta definición está correcta? Claro. Profe, ¿por qué no puede ser la B? Mira lo que dice. Es la voz que nos cuenta igual, ¿no? En forma cronológica, puede ser una presencia intratextual o extratextual. ¿Se acuerdan que dijimos que el narrador siempre es intratextual? O sea, no es que esté dentro de la historia, sino que está dentro del texto, del libro, ¿no? La idea era esta, ¿no? El autor es extratextual y el narrador es intratextual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, el narrador es intratextual. Ahora, luego puede ser interno o externo a la historia. Eso ya es un segundo paso. ¿Ya? Entonces, la definición correcta está en la A. Muy bien, chicos, dijeron A, perfecto. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ajá, así es, Yadir, Aaron también confirman que es la A, ¿no? Perfecto. Sigamos. 2. Dice, la A, completa, ¿no? Es el que enuncia la historia contada, mientras que él es la persona real quien organiza el texto. El que enuncia es el que cuenta, y acá dice es la persona real quien organiza el texto. A ver, clave. A ver, te leo, me dices la B. Richard dice la B, Nicolás, Yadira dicen la B. A ver, ¿todos de acuerdo? Claro que sí, ¿no? Esa es la respuesta. La voz narrativa o narrador, que es lo mismo, ¿eh? Voz narrativa o narrador, es el que enuncia la historia. Mientras que el autor es la persona real que organiza el texto, ¿no? Correcto, esa es la clave. 2, Bemba. Sigamos. 3. ¿Qué relación existe entre el punto de vista del autor y del narrador? Punto de vista del autor y del narrador. ¿Son iguales, ya que el autor plasma su ideología en el narrador? ¿Son totalmente diferentes y no pueden coincidir en ningún caso? Pueden coincidir, pero son emitidos por entes distintos, o son complementarios y a la vez distintos. A ver, ¿cuál sería la mejor respuesta? Autor y narrador, ¿no? El punto de vista, dice, ¿no? El punto de vista del autor y del narrador. No está diciendo autor y narrador, es decir, punto de vista del narrador, o sea, lo que piensa el autor y lo que piensa el narrador, ¿no? A eso se refiere.
lo que piensa el autor y lo que piensa el narrador, ¿no? Su punto de vista. Ya, a ver, Nicolás ya dio su clave. ¿Qué dicen los demás? Láncese, chicos, para poder hacer aclaraciones. Esta pregunta está para pensarla, ¿no? Porque sí, pues como que te dan opciones parecidas, ¿no? Pero esas son las buenas preguntas, pues, ¿no? Cuando te hacen pensar más, ¿no? Ya, Álvaro se decidió por la C. Ya, a ver, todos, pues chicos, todos manden su clave. Sí, pues yo creo también que está entre la A y la C, ¿no? Entre la A y la C. Ya, mira, vamos a ver. Bueno, aquí sí se requiere pues un poco de experiencia, haber revisado varias obras y de ahí sacas tu conclusión, ¿no? Mira, el punto de vista del autor y el punto de vista del narrador generalmente, no siempre, generalmente coinciden, ¿no? Porque yo creo un narrador que plantea ideas que pueden parecerse a las mías, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si tú lees La Metamorfosis, ¿no? El narrador omnisciente de esa obra más o menos piensa igual que el escritor, ¿no? ¿Sí? O igualmente si lees, pues, El Gato Negro. El Gato Negro tiene un personaje, un narrador que es un alcohólico y que tiene una mirada así, pues, medio tétrica de la vida, ¿no? Y resulta que Allan Poe también era alcohólico y así pesimista, amargado, pues, ¿no? ¿No? Va por ahí, pero no siempre, chicos. Por ejemplo, una excepción, mira, en La Ciudad de los Perros. En La Ciudad de los Perros, Vargas Llosa le da la voz narrativa a varios. En este caso hay varios narradores, ¿no? Hay una parte de la novela donde le da la voz narrativa al jaguar. El jaguar cuenta la historia. Una buena parte de la historia la cuenta el jaguar. Tú sabes que el jaguar es un delincuente, un jaguar pues, que no respeta nada, ¿no? ¿No? Pregunto, ¿la ideología del jaguar será igual que la ideología de Vargas Llosa? No, pues ahí no coincide, ¿no? El punto de vista o el pensamiento del escritor no es el mismo que el pensamiento del narrador jaguar en este caso, ¿no? ¿No? O sea, puede coincidir, pero no siempre. ¿Ya? El puede coincidir es que sí se puede dar, pero no siempre, ¿ya? Entonces, no siempre son iguales, chicos. En la A dice son iguales, entonces eso no se puede generalizar. Lo que se puede decir es que sí,
Lo que se debe decir es que puede coincidir, aunque no siempre, ¿no? Y son emitidos por entes distintos. Claro, el autor es la persona de carne y hueso, el narrador es la voz, ¿no? Son entes distintos, eso sí, ¿no? Ya, entonces, analizando así, la clave correcta es la C, ¿ya? La C. Pueden coincidir, no siempre, ¿ya? Pregunta 4. Ya, aquí nos piden reconocer verdadero o falso, según lo subrayado. Ya, a ver, dice, el narrador es la voz que enuncia el relato, quien nos cuenta lo que sucede en el texto. ¿Cierto? Cierto, pues, correcto. En caso de que se ubique fuera de la historia, puede clasificarse en omnisciente y objetivo. ¿Sí o no? Cuando está fuera de la historia, externo a la historia, puede ser omnisciente y objetivo. Correcto. El primero, o sea, el omnisciente, sabe y conoce todo lo que ven. ¿Sí o no? El omnisciente sabe todo. Claro, lo que ven, oyen, piensan, sienten los personajes. Correcto. E inclusive lo que fue presenciado por los personajes. Ya. Claro, sabe todo, pues, lo sabe todo. Sabe hasta lo que vieron los personajes. ¿Sí? El segundo, o sea, se refiere al objetivo, ¿no? ¿Sí? El segundo describe con detalle las acciones y los elementos de la realidad narrada sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. O sea, ya no te habla de los sentimientos o pensamientos, ¿no? Ese es el objetivo, pues, solo acciones, no sentimientos. Correcto. Ah, todas eran, ¿ah? Todas eran verdaderas. ¿Ah? Ahí está la clave. Letra B, todas verdaderas. ¿Listo? Ya, vamos a la pregunta 5. Pregunta 5. A ver, vamos a ver uno que nos ayude a leer, por favor, a ver. Nicolás, estás participando bien. A ver, ayúdanos con la lectura de este fragmento. Hola, Nicolás, estás atento, ¿no? Rosendo, los regidores y los comuneros estaban cansados de juicios. Habían visto que era imposible conseguir nada, que los dejaran en paz ya. Mas el fiero habló de la posibilidad de apelar y el asunto fue tratado en consejo. El deber estaba por encima de la fatiga. Además, era necesario dar pruebas de alguna energía, así fuera por medio de la ley que de otro modo. Amenábar terminaría por esclavizarlos. Con mucha suerte, encontraron en el pueblo a un joven abogado, miembro de la asociación pro indígena. Se llamaba Arturo Correa Zavala. Así decía una plancha de metal clavada en la ventana de su estudio y que era la novedad del pueblo. Acababa de recibirse y estaba llena de ideas de justicia y grandes ideales. Oriundo de la localidad, tornaba a ella con un plan altruista. Muy bien, Nicolás, gracias, bien leído. Ya, aquí nos están hablando, es un pasaje del mundo de Sancho y ajeno, ¿no? El narrador está contando lo que hacen, lo que dicen los personajes. Habla de Rosendo, de los regidores, los comuneros, que estaban, dice, hartos de los juicios y que estaban viendo que era imposible conseguir nada, ¿no? Querían que lo dejen en paz, ¿no? El fiero, que es un personaje, también habló de la posibilidad de apelar y conseguir, ¿no? Y esto fue tratado en la asamblea, en el consejo, ¿no? Ya, aquí noten que el punto central es hablar de un nuevo personaje, ¿no? Dicen que aparece en este pueblo un nuevo abogado, un joven abogado que pertenecía a la asociación pro indígena, o sea, en defensa del indígena, ¿no? Que acababa de recibirse, que estaba lleno de ideas de justicia,
y grandes ideales en favor de los indígenas, ¿sí? ¿Ya? El narrador nos habla de los personajes, sabe sobre ellos, ¿no? Sabes mucho sobre incluso este personaje. ¿Cómo sabe que estaba lleno de ideales? Porque eso está en su mente, ¿no? Ideales de justicia, ¿no? Sabe todo, ¿no? Es porque sabe todo, pues, ¿no? Ya a ver, si leemos las opciones, dice, el narrador se encuentra dentro de la historia. A ver, ¿el narrador está dentro de la historia? No, pues si está hablando en tercera persona, si es que habla en tercera persona, dice, los jóvenes estaban, ¿no? ¿No? Estaba, decía, todo es tercera persona, ¿no? Esto, chicos, es un narrador externo, no es interno, no está dentro, ¿ya? Descartamos la A. El narrador es omnisciente, prueba de esto es que conoce la vida del nuevo abogado de Rumi. ¿Eso puede ser o no? El narrador es omnisciente porque sabe de todos los personajes, sabe de la vida de los personajes, sabe hasta sus ideales, con lo que piensan, ¿no? ¿Sí o no? Esto sí puede ser, ¿ah? A ver, por si acaso leo la otra. El narrador es objetivo debido a que solo describe el conflicto desde el exterior de los personajes. No, pues si acá me dice que este muchacho está lleno de ideas de justicia y grandes ideales, está conociendo su interioridad, cómo es él por dentro, no solamente lo físico, ¿no? Sino cómo piensa, ¿no? No es solamente objetivo. La D, el narrador es omnisciente porque sabe el futuro de sus personajes. Bueno, en el texto no nos hablan del futuro de los personajes. No dice, ¿no? Cómo va a ser en el futuro. Simplemente conoce tanto lo exterior como lo interior de los personajes. ¿Ya? Entonces nos quedamos con la clave B, ¿ya? En este fragmento se nota que el narrador de esta novela es omnisciente porque conoce la vida de los personajes, principalmente del nuevo abogado, ¿no? Sobre todo ahí se nota, ¿no? Que conoce su pensamiento, ¿no? Es omnisciente, ¿no? Listo, entonces clave B de Bemba. Pregunta 6. Pregunta 6. Ya, aquí le vamos a pedir, a ver ahora, a Yadira, para que nos ayudes a leer este fragmento. Hola, Yadira. Yadira, ¿estás atenta? Ah, están construyendo. Ah, sí, pues eso a veces molesta, ¿no? Ya, bueno, no hay problema. Vamos a... Sí, porque no queremos escuchar el taladro, ¿no? Sí, pues el taladro, el combazo, ¿no? Y entonces, a ver, le pedimos que nos ayude a Richard Torreblanca. Hola, Richard, para que leas este fragmento de la pregunta 6. ¿Se me escucha? Sí, listo. Adelante, Richard. Cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, empujando la neblina hacia el mar, disolviéndola, y el recinto del Colegio Militar Leoncio Prado se aclara como una habitación colmada del humo cuyas ventanas acaban de abrirse, un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del galpón y avanza restregándose los ojos hacia las cuadras de los cadetes. La cometa que lleva en la mano se balancea con el movimiento de su cuerpo, y en la difusa claridad brilla. Al llegar al tercer año se detiene en el centro del patio, a igual distancia de los 4 ángulos del edificio que lo cerca. Muy bien, gracias, Richard, muy bien. Ya, entonces dice, ¿qué se puede desprender del siguiente fragmento de La ciudad y los perros? Ya, aquí describe la madrugada en la perla y la neblina, ¿no? Y que va, pues, difundiéndose por el mar, por el colegio, aparece un soldado anónimo bostezando, ¿no?
con su corneta para despertar al grupo, pues ustedes que ahí despiertan a los alumnos tocando la corneta, ¿no? El cadete se planta en el medio del patio, exactamente en el centro del patio, para tocar su corneta, ¿no? Ya, a ver, eso es lo que dice el texto. Vamos a las opciones, de acuerdo a eso vamos a resolver. La A dice, el narrador es objetivo, ya que solo describe el paisaje y los movimientos de un personaje. Sí, ¿no? A ver, ¿es cierto o no? Sí, nos hablan del ambiente, el colegio, la neblina, el mar, y luego viene pues el soldado con su corneta que va a tocar. No te dice lo que piensa el personaje, ¿ah? No te dice sus sentimientos, simplemente dice que está bostezando, que se restrega los ojos porque está con sueño, avanza con su corneta, ¿no? Y se planta en el centro, a punto puede tocar, ¿no? La A me parece que está bien, ¿ah? Ya, a ver, siempre es bueno descartar lo demás también. En el texto predomina la narración, más no la descripción. Solo narración, no hay descripción. Nota que dice que la habitación está colmada de humo, ¿no? El soldado aparece dormilón, ¿no? La corneta brilla, ¿sí o no? La corneta brilla, sí describe, ¿ah? Describir es decir cómo es el personaje, cómo es la cosa, cómo es el lugar, ¿no? Sí describe, entonces acá dice no descripción, es falso, ¿no? ¿Podríamos decir que el punto de vista de Vargas Llosa es el mismo que del narrador? Bueno, en este caso no podríamos decir eso porque para eso tendríamos que notar alguna idea, una ideología, ¿no? No digan, ah, ya, sí, Vargas Llosa piensa igual que este personaje. No se puede verificar eso, ¿no? El narrador recuerda desde un futuro muy lejano lo que ocurrió en el colegio. Bueno, en este caso, desde un futuro no se puede verificar, ¿no? No se puede verificar. Lo que sí se verifica es que la narración describe lo que hacen los personajes, describe el lugar. Eso es narración objetiva. Es como que estás con tu cámara filmando lo que pasó en este pasaje, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí se cumple el narrador es objetivo. Y es típico, Vargas Llosa usa mucho esto, el narrador objetivo. Se centra más en las acciones y detalla, describe, sin ir a los sentimientos, ¿no? Ya, entonces quedamos con esa clave, letra A. 7. ¿Qué similitud existe entre narrador omnisciente y narrador objetivo? ¿Qué es lo común entre los dos? Ya, ahí sí, tú mismo eres, ¿ah? Lee bien, indica tu clave. Lo que los enlaza es que ambos están fuera de la historia, ¿de acuerdo? Son narradores externos. Ese es lo único común, porque después se diferencian, ¿no? El omnisciente sabe todo, hasta la psicología de los personajes, el objetivo solamente sabe lo que hacen, ¿no? Lo externo, ¿no? Bien, entonces, muy bien, muy bien. Por ahí vi tu clave, dijiste la B, Yadira dijo la B, muy bien, es la B. No están involucrados en los hechos, es que están fuera de la historia. Pues. Como están fuera, no se involucran con las acciones, con los hechos, solamente son como observadores, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, clave B. Están fuera de la historia, ¿ya? 8. Marque verdadero o falso sobre el narrador protagonista. Ojo, el protagonista.
Ya, a ver, bueno, aquí solamente es indicar verdadero o falso, a lo costadito, ¿no? ¿Utiliza la primera persona para narrar su propia historia? ¿Sí o no? Claro, su propia historia y siempre en primera persona, ¿no? Verdadero. Debido a que narra su propia historia, es una relación subjetiva. Claro, si yo hablo de mí mismo, soy subjetivo, ¿no? Porque hablo también de lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? Verdadero. Todos los hechos son narrados desde una perspectiva personal. Claro, el narrador protagonista narra hechos desde su punto de vista, ¿no? Personal, correcto. A veces, a que sea, se confunde con el narrador omnisciente, debido a que ambos conocen la vida del protagonista. ¿Se confunde un narrador protagonista con un omnisciente? No se puede confundir, chicos, porque el omnisciente es externo, siempre habla en tercera persona, mientras que el protagonista es interno, habla en primera persona, habla de sí mismo, ¿no? Entonces no hay confusión, ¿no? Si fuese así, pues todos dudarían de protagonista y omnisciente, ¿no? ¿Ya? Entonces este es falso, ¿ah? Verdadero, 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 y la última era falso. Aquí falso. Ya, a ver, pregunta 9. Dice, marque verdadero o falso sobre las palabras subrayadas del fragmento. Ya, a ver, vamos al fragmento. Dice, el narrador testigo relata las acciones de otros. ¿Es cierto esto? ¿El testigo habla de otro o habla de sí mismo? De otro, ¿no? El testigo solamente está mirando lo que hace el protagonista, ¿no? Esto es verdadero. No emite juicios ni comentarios. Claro, solamente está contando lo que hace el personaje principal. No emite juicios ni comentarios. ¿Cierto eso? Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo. Sí, pues, ¿no? Como él no es el protagonista, su rol es pasivo. Le está mirando lo que hace el otro. El activo es el personaje principal, ¿no? Ya, entonces esto también es verdadero. Este narrador puede aparecer en una misma narración junto al narrador protagonista, quien deja su rol principal para narrar lo que ocurre a alguien más. Dice, este narrador puede aparecer en una narración junto al protagonista, quien deja su rol principal para narrar lo que le ocurre a alguien más. Claro, pues no, por eso se habla de testigo, pues no, él deja su rol para narrar de lo que le ocurre a alguien más, o sea, a otro, pues no, verdadero. Un ejemplo de este narrador se podría encontrar en las novelas policiales. Sí, pues no, es frecuente que en la novela policial el narrador está dentro, pero como testigo, hablando de lo que hace el inspector, ¿no? El protagonista, ¿no? Entonces también es verdadero, ¿ya? Como el caso de Sherlock Holmes, ¿no? En Sherlock Holmes se cumple eso, ¿no? Ya, pues entonces, visto esto, la clave era la de todas eran verdaderas, ¿ya? Ya, 9D. Y la pregunta 10. ¿Qué tipo de narrador se puede encontrar en el siguiente fragmento? A ver, ¿qué tipo de narrador se encuentra en el fragmento? A ver, yo leo el fragmento, ¿eh? Dice, mientras nuestros mulos subían trabajosamente por los últimos repliegues de la montaña, allí donde el camino principal se ramificaba, formando un trivio con dos senderos laterales, mi maestro se detuvo un momento y miró hacia un lado y hacia otro del camino. Miró el camino y por encima de este, los pinos de hojas perennes que en aquel corto tramo formaban un techo natural, blanqueado por la nieve. Rica abadía, dijo al abad. Al abad le gustaba tener buen aspecto en las ocasiones públicas, acostumbrado a oírle decir las cosas más extrañas. Nada le pregunté, también porque poco
Después escuchamos ruidos y en un recodo surgió un grupo agitado de monjes y servidores. ¿Cómo es el narrador? Testigo, omnisciente, protagonista, objetivo. Date cuenta si está en tercera persona, en primera persona, ¿no? Si combina los dos, ¿no? Mira, si combina los dos, o sea, si habla en tercera y en primera, es porque el narrador está dentro de la historia. Y como está hablando de otro, es un testigo. Pero si solo es primera persona, solo primera persona es protagonista. Ahora, si solo es tercera persona, podría ser omnisciente o objetivo, depende de cuánto sabe, ¿no? Entonces, fíjate en los verbos o en los pronombres. Subían, tercera persona, ¿no? Se ramificaba, se detuvo. Mi maestro se detuvo. Miró. Por acá dice, nada le pregunté. Le pregunté yo. Esta de acá es primera persona. Las otras son tercera persona. El narrador está dentro de la historia. Dice, le pregunté a mi maestro, ¿no es cierto? Ya, a ver, conclusión. ¿Cómo es? Vamos, chicos, manden su clave. A ver, me parece que estás en duda, ¿no? Ya, mira, date cuenta en esta pregunta, hemos notado que ahí el narrador está hablando en tercera persona y también en primera persona. Si solamente fuese tercera persona, sería omnisciente u objetivo, ¿no? Dependiendo de cuánto sabe, ¿no? Si solo fuese en primera persona, solo primera, sería protagonista. Pero cuando se combinen los dos, es porque el narrador está dentro de la historia, pero está hablando de otros. Entonces él es un testigo, ¿ya? Es testigo. Cuando veas estas dos personas, tercera y primera, es porque es testigo, ¿ya? Testigo, no protagonista, testigo. Bien, esa sería la solución para la práctica de hoy, ¿ya? Ya, chicos, ya está también habilitada la domiciliaria, ¿ya? En la domiciliaria hemos elegido, a ver, para que tengan en cuenta, la pregunta 2, ¿ya? Se va a resolver la pregunta 2. Después la pregunta 4. La 6. La 6 y
y la 10, ¿ya? 2, 4, 6 y 10. Si más no me equivoco, ya. Ya, entonces, ya con esto estamos ya pues terminando ya la sesión, chicos, ¿no? Espero que hayan aprendido algo nuevo en esta sesión, que es un tema distinto, pero que es importante que lo sepan, ¿ya? En una leída posterior a las PPT que voy a colgar en Intranet, ¿ya? Listo. Bien, muchachos, entonces con esto estamos ya concluyendo nuestra sesión de hoy y ya nos reencontramos la próxima semana.